Quisiera verificar algunos datos con usted, general. Primero la fecha de su nacimiento, que es en Lobos, el 8 de octubre de 1895. Luego su viaje a la Patagonia. Usted parte con sus padres y su hermano Mario hacia el territorio de Santa Cruz. Se instalan en una estancia que se llama Chancay. ¿Cuál fue su contacto con la naturaleza, con los animales allí en la Patagonia? En la Patagonia, nosotros, en la estancia de mi padre, nosotros teníamos normalmente de 15 a 20 perros, ovejeros, porque nosotros éramos ovejeros. En la Patagonia se tienen solamente ovejas. Bueno, esos fueron mis compañeros desde que yo tengo uso de razón. Vivía entre los perros. Tan es así que tengo un recuerdo, un quiste diatídico que tengo en el hígado, yo enquistado así, calcificado, porque lo tengo. El recuerdo de estos perros, ¿no? Que en la Patagonia hay mucha idiatidosis. Sí. Bueno, ese cariño por los animales lo tomaba en el contacto y en la vida con los animales. ¿Y cómo se inclinó usted finalmente por la raza canis? Que es la que... Bueno, porque me regalaron, ya estos son perros de lujo. Yo estuve siempre ese perro de campo, perro ovejero. Allá en la Patagonia un perro vale más que un peón. Porque para sacar las ovejas que son salvajes allá no. Sacarlas del monte, un peón a caballo no las saca. Y el perro las saca. Por eso se tienen muchos perros. Después teníamos perros galgos para cazar guanacos y avestruces, que es el deporte de nuestro, de esa época. Bueno, eso lo lleva a uno al contacto con los animales. Y el caballo, bueno, para uno que anda a caballo y que anda, como yo, en el desierto, a caballo, y el caballo es parte de la vida de uno, ¿sabes? Porque ese es el que le salva la vida en cualquier emergencia. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en Chancay, que íbamos a buscar leña a la cordillera, a los baguales, que están enfrente ahí de Santa Cruz. Bueno, salía un carro a buscar leña para tener leña para el invierno, ¿no? Eso se hace normalmente en el verano. Se trae leña del monte y se apila en las estancias y se tiene todo el combustible para todo el invierno. Para eso iba uno o dos carros que traían 10.000 kilos de leña. ¿Era lejos la cordillera? Sí, quedaba de ahí, de Chancay, que es donde estábamos nosotros, quedaban más o menos unas 40 leguas. Se tardaba un mes y medio o 2 meses para eso. Bueno, yo a menudo, cuando iban las tropas de carros para traer la leña, y yo me iba con ellos, montaba mi petizo, y como llevaban tropillas, esos carros llevan tropillas para cambiar los caballos. En esa época no había automóviles, ¿no? Bueno, imagínense, ¿cómo no le va a tomar cariño uno a ese animal? Ese animal pasa a ser, ¿sabe?, el mejor amigo, ¿no? Quisiera que usted recordase un poquito algunos compañeros de estudios y amigos que usted... Bueno, sí, una de las cosas más lindas que tiene el colegio militar es eso, la camaradería, el compañerismo. O sea, yo he seguido siendo amigo y compañero de todos los muchachos del colegio militar. La mayor parte de ellos han sido, los hemos utilizado también nosotros durante nuestro gobierno, las cosas, muchos de ellos. Otros no, bueno, se han desentendido, otros estaban más viejos ya, en fin, como esas cosas. ¿Usted recuerda un amigo directo de esa época? Sí, varios. Del colegio primario hay un muchacho, Mario Olivari, que era compañero mío, que hasta ahora somos amigos y seguimos trabajando. Habla del colegio militar, la mayor parte de los muchachos. Muchos se han muerto, muchos ya. Quedan muy poquitos, quedaremos 12 o 13, éramos 128. Quedaron 12 o 13 muchachos. Sí, de ellos. Yo tengo un compañero que ha sido siempre un hombre bien compañero, que es el actual general Isidro Martínez. Un general que hizo la escuela de guerra conmigo, en fin, un muchacho que vivió siempre en una amistad muy cercana y muy íntima. ¿Usted, siendo presidente en general, se tuteaba con algunos de estos amigos? Sí, con los compañeros solamente. ¿Usted conservaba el tuteo solo para la gente íntima? Para los muchachos compañeros de colegio, muy poca gente he tuteado. Porque había un mito así, se tutea con el general Perón. Sí, bueno, son todos los que fueron compañeros de colegio, muchachos de toda la vida, ¿no? Claro. Es decir, yo no me he tuteado con mucho más gente. Que eso es un rasgo de carácter también, ¿no? Bueno, más bien es una cuestión costumbre del ejército, ¿no? Claro.
En el ejército solamente se tutean los compañeros. Usted egresa general del Colegio Militar en diciembre de 1913. ¿Su primer destino recuerda cuál fue? Bueno, de subteniente yo fui al Regimiento 12 de Infantería cuando me recibí en Paraná. Y allí en Paraná llegué y me incorporaron a una compañía. Me entregaron una sección como se hacía en aquel entonces. En aquel entonces la conscripción era la mitad. Eran conscriptos y la mitad eran voluntarios. Claro, porque todavía se instruía por la táctica de Capdevila, la vieja táctica. Y entonces nosotros fuimos los que introdujimos en el ejército ya la nueva organización, la nueva instrucción, la nueva táctica. Es decir, ya tomamos los métodos alemanes. Hicieron las traducciones de los reglamentos alemanes y nosotros ya fuimos instruidos así. De manera que fuimos las primeras promociones de oficiales que cambiaron totalmente la antigua usanza militar nuestra por los nuevos métodos de preparación e instrucción alemana. Nosotros tuvimos en el Colegio Militar instructores alemanes. Fue la primera misión alemana que fue allá fue en 1910. Cuando yo me incorporé al Colegio Militar en el 1911 ya eran alemanes los que dirigían todo eso. De modo que su vida militar fue más bien apacible, digamos, en muchos... La vida de trupier le llaman al que trabaja con la tropa, ¿no? El tropero, digamos así, ¿eh? Bueno, todos los oficiales al principio naturalmente tienen que cumplir esa etapa. Yo estuve allí hasta 1918. Después pasé un año al arsenal de guerra, me pasaron al arsenal de guerra, y de ahí ya pasé al año siguiente a la escuela de suboficiales. Ya me dieron, ya era teniente, yo ascendí a teniente 2 años después de haber salido del colegio. General, creo que es de esa época que arranca justamente su predilección por los deportes. Yo siempre he sido un deportista desde que salí del colegio militar, porque en 1910, en 1911, cuando yo entré al colegio militar, y cuando entré salí del colegio militar, los deportes comenzaban en el país a tener importancia. Hasta entonces no se habían hecho deportes. Yo fui de los primeros que boxeé en Buenos Aires, con Pican del Sar, con González Sacha, que todos ellos estaban influenciados por Jorge Newbery, y Jorge Newbery era otro que boxeaba también. Yo no lo alcancé, pero alcancé a muchos muchachos que habían estado con él. Había una cantidad de chicos que boxeaban, otros que hacían esgrima. Bueno, yo conectado con ellos empecé a hacer ya deportes. Empecé a boxear, me rompí las manos porque nosotros en esa época no nos sabíamos vendar. Bueno, y me rompí las 2 manos y ya no pude, entonces me tuve que dejar el boxeo y empecé a hacer esgrima. Bueno, hice esgrima durante muchos años, yo he sido campeón argentino de esgrima, de espada de combate, representaba a la Argentina en la primera Olimpiada en París, en fin. He hecho mucho deporte, he jugado al polo. Después, en el ejército, el básquetbol lo introduje yo, desde la escuela de suboficiales. Bueno, me he pasado la vida, cuando estaba en la escuela de suboficiales, que tenía una compañía allí, yo era comandante de compañía, íbamos a todos teníamos un equipo de atletismo formidable. Nosotros, en ese entonces se hacían unos concursos municipales de atletismo. Se empezaba recién en la Argentina. Yo hice la traducción del primer reglamento de atletismo que vino de Alemania. Las figuras están hechas por mí, no tenía quien me las hiciera, pero las hice yo mismo, la figura de los... Bueno, trabajé muchísimo en esa cuestión del deporte porque a mí me ha gustado muchísimo. Claro, lo que más he cultivado es ir a la esgrima y en cierta medida obligado, porque ya una vez que fui campeón en el ejército tuve que defender todos los años el campeonato, ¿no? Yo fui durante 10 años campeón del ejército. El enemigo más fuerte que tenía era el doctor Gaudino, me acuerdo. Gaudino, sí, lo conozco mucho. Muy alto. No me pudo ganar nunca, Gaudino. Porque era así una esgrima de espada un poco rígida. Y yo a él le hacía florete, y como él no sabía florete, lo fue. Bueno, en el jockey yo tiraba mucho. Todos los campeonatos los hacíamos en el Jockey Club, de manera que la gente del Jockey Club es casi toda amiga mía, ¿no?
fuera diremos, de los políticos, somos amigos, y sigo siendo amigo de muchos de ellos, ¿no? ¿Cómo fue, en general, su participación en la Revolución del 30? Bueno, yo estaba en la Escuela Superior de Guerra en ese entonces. En el año 1930 se produce, digamos así, un movimiento generalizado dentro del ejército. En el ejército nadie escapó a esa revolución, todo el mundo estaba más o menos comprometido. Pero en el ejército ha pasado siempre una cosa, hay un 20% que está con la revolución, otro 20% que está contra la revolución y un 60% que no está con ninguno, que son los profesionales, los que se dicen profesionales, que no participan de esas cosas. Bueno, yo era en ese entonces, era capitán, de manera que estaba en la Escuela Superior de Guerra, y a mí me toma la revolución en ese momento. Nosotros éramos todos los oficiales que estaban allí participaban de la revolución, porque era una revolución militar. Y eso hasta por espíritu de cuerpo se sigue en esas cosas. Yo no entendía mucho de estas cosas, porque hasta entonces había hecho una vida eminentemente profesional, ¿no? Yo en 1916, cuando le eligieron a Irigoyen, voté por primera vez, porque yo salí de subteniente y tenía 18 años, me enrolé siendo subteniente. Voté por Irigoyen en la primera presidencia. A mí me conversó, me acuerdo, el coronel Descalzo, que era profesor de la escuela. Bueno, y nosotros entramos en esa rueda, porque el asunto estaba muy difícil, era muy... Por otra parte, había habido un trabajo muy grande contra Irigoyen en el segundo gobierno. Un gran trabajo contra él, de manera que no era difícil entrar. Entramos, bueno, yo participé en la medida que fueron los demás, ¿no? Sin ninguna decisión, diremos, personal, siguiendo el movimiento que se estaba realizando. Eso explica un poco que usted en el 43 tenga que volverse contra todo eso, ¿no? Natural, claro. Porque claro, ya desde el 30 al 43 hubo una gran experiencia, ¿no? Ya se vio perfectamente bien, porque el movimiento del 30 fue en realidad un movimiento reaccionario. Fue un movimiento reaccionario. Es decir, yo no creo que Irigoyen lo golpearon, Irigoyen cayó. Era un gobierno popular, era un gobierno realmente representativo, pero totalmente inoperante frente a los graves problemas que se presentaban. Pero en ese momento yo creo que estaba todo el mundo contra el gobierno. Nosotros en general no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas. Cuando se liberan nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció, porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español. Y todas las colonias españolas estaban asusadas, es decir, hay una organización masónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias. Era la masonería la que dirigió todo eso. Muy bien, eso planteó ya dos líneas en el movimiento de Mayo, ya están planteadas las dos líneas, perfectamente, la línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica, llamémosle. Esas dos líneas han gravitado durante la independencia con los sectores que participaban de una o de otra de esas líneas, la línea anglosajona y la línea hispánica. En nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la masonería. Fue la línea masónica, es decir, la línea anglosajona. Desde entonces hasta nuestro momento, a través de unitarios, federales, bueno, los federales eran la línea nacional, que diremos así, por primera vez cristaliza algo fuerte en eso. Ya no es línea masónica, es antimasónica, es la línea
liberal, diremos, nacional. Y es la que corresponde a la línea hispánica, porque siempre hubo una resistencia contra Inglaterra en las colonias. De esa línea, y bueno, en esa línea estaba Juan Manuel de Rosas, en esa línea estaba Hipólito Yrigoyen, en esa línea estaba Rovelló. La otra línea es la línea masónica, es la línea anglosajona. ¿En qué circunstancias, se acuerda usted, general, le encomiendan su misión a Europa antes de la Segunda Guerra? Cuando en 1937 yo estaba en Chile, y regresé de Chile, había sido agregado militar en Chile 3 años, y regresé de Chile, me llamó a mí el ministro de guerra entonces, general Carlos de Márquez. Era para mí uno de los mejores generales que hemos tenido nosotros, en cuanto a su personalidad y especialmente su cultura, un hombre extraordinario. Me llamó, me conocía mucho, él había sido oficial del Colegio Militar cuando yo era cadete, y había sido además profesor mío en la Escuela Superior de Guerra, y después fuimos profesores juntos en la Escuela de Guerra. Después yo estaba de profesor en la Escuela de Guerra y él estaba en el Ministerio de Guerra, era ministro de Guerra. Bueno, cuando yo regresé de Chile me envasaron al Estado Mayor de la División de Operaciones y me llamaron del Ministerio de Guerra y me dicen, bueno, vea, acá se viene la guerra. La Segunda Guerra Mundial se viene, esto no la evita nadie. Aquí ya hemos hecho todos nuestros cálculos, pero la información que tenemos es muy deficiente. Los agregados militares informan de la parte militar, pero la guerra hoy no es la parte militar, el 99% es la parte civil, política internacional, acontecimientos. Es decir, todas las causas y razones de ese drama sangriento y apasionado que es hoy la guerra de los pueblos, ya no la guerra de los ejércitos. Y los agregados militares parece que informaban un poco gallináceamente sobre el problema y no satisfacía las inquietudes de un ministro de guerra, una cosa natural. Por ese motivo me dijo usted que es profesor de la materia, yo era profesor de esa materia precisamente, la guerra total, estrategia, historia militar, nosotros hacemos un conjunto de materias con una sola, y me dijo, piense que yo necesito información y eso se va a encargar usted de dármela. Y así fui a parar a Italia. Yo elegí Italia porque en Italia indudablemente se estaba produciendo un ensayo de un socialismo nuevo en el mundo. Hasta entonces el socialismo había sido el socialismo internacional, dogmático del marxismo. Y allí, en Italia, está produciendo un socialismo sui generis, un socialismo nacional, un socialismo italiano. Hay que ponerse, para ver este acontecimiento hay que ponerse en el lugar y en el tiempo, Si no, ahora ya lo vemos distinto, naturalmente. Pero ¿cómo se veía entonces allí? Eso fue en el año 37, En el año 37. Bueno, ya comenzaban en muchas partes un proceso de transformación en ese mismo sentido. Ya había en Europa países y monarquías con gobiernos socialistas. Es decir, que la Revolución Rusa había tenido una influencia muy grande. Indudablemente la Revolución Rusa se hizo con carácter internacional y de penetración mundial, pero no pudo pasar la frontera, diremos, de la Europa occidental. Se quedó ahí en el Cáucaso, pero no pudo pasar para acá. En cambio, la influencia socialista pasó, pero pasó con características ya de Europa occidental, no de Europa oriental ni de Rusia. Eso ya se veía, y a mí me interesaba el problema, porque la guerra fue por esa causa, no fue por muchas otras causas que dicen. La verdadera causa de la Segunda Guerra Mundial es una evolución acelerada provocada precisamente por esos grandes movimientos ideológicos de Oriente. Indudablemente esa fue la causa. Bueno, retomando el hilo de la cuestión, como les decía, caí así yo a Europa. Estuve acá 3 años, visité
no estuve solamente en Italia, hablé aquí, en Francia, etcétera, hablé con los republicanos que habían hecho la guerra, de manera que a mí no me la contaron solamente estos que están, a mí me la contaron también los otros. Aquí yo conozco la realidad de acá como si los hubiera parido, porque claro, los vengo siguiendo desde 1939 o 38, ¿no? Cuando se hacía acá la guerra civil. Bueno, estuve también en Alemania, estuve en Rusia. Los oficiales alemanes, conversando con ellos, nos entendíamos bien en francés, en alemán o en italiano. Yo champurreaba un poquito el alemán, que es el diablo lo puede hablar solamente, y los alemanes, ¿no? Bueno, como ellos estaban, yo fui a la línea de Lützen. Las fortificaciones alemanas tenían una línea fortificada a la altura de la ciudad de Lützen, en la Prusia Oriental. Pero enfrente estaba la línea rusa, que iba de dos fortalezas que tenían Kotno y Grodno. Estaban ahí las dos líneas, pero eran amigos los oficiales y los jefes, y eso me hicieron pasar. Por eso me interné bastante. En Rusia me hicieron mover un poco por ahí, casi todos los vehículos militares de las órdenes de las fortificaciones. Bueno, por ese motivo vi más o menos cómo era el asunto ruso, y cómo era el asunto ruso visto desde el ejército, que no es el mismo que se ve desde el pueblo por el Partido Comunista o desde el pueblo por el Partido Anticomunista. Los oficiales allí eran más bien neutrales en el orden político, en esa época. Era claro, durante la etapa dogmática del marxismo, con Stalin. Visité así Francia, aquí estuve 6 meses, en Portugal estuve 3 meses también, porque eso era un foco de espionaje. Y yo estaba estudiando, porque como tenía que informar, fui mandando informes sucesivos, hasta que llegó un momento que le escribí al ministro y le dije, vea, yo ya no le puedo mandar nueva información, o sea, mande usted a otra persona capacitada que quizás viendo más que yo, o mejor que yo, le pueda ser más útil. Efectivamente mandaron otro y yo regresé a la Argentina. Cuando uno está en tiempo de paz hay una nebulosa, que es el convencionalismo pacifista, es una nebulosa que no le deja ver claro nada a uno, pero cuando se produce la guerra esa niebla se levanta y usted ve descarnado y claro el panorama. Ahí cada uno ya, es como dicen acá los gallegos cuando matan al toro, la hora de la verdad, la guerra es la verdad. Pero también es, en el proceso de evolución político-social, es el momento en que se detiene. La guerra es como si le construye un dique a la evolución, la para la evolución. En el 38, al declararse la guerra, la evolución político-social que estaba entrando en Europa con una fuerza y una velocidad tremenda, se para ese proceso. Indudablemente que la evolución es una fuerza de la naturaleza, como es el agua, y sigue una táctica muy similar al agua, siempre pasa. El agua se le pone y ya toma la línea de máxima pendiente y se escurre y va. Y un día que trata de infiltrarse. Si le pone un buen pasamento, entonces trata de salir por los costados y no sube a ver si sobrepasa el dique para... Y si no puede, golpea y golpea y golpea hasta que rompe el dique un día y pasa. Como le ha pasado a los mendocinos hace poco tiempo. Bueno, esa evolución es otra fuerza de la naturaleza. La guerra es un dique y sigue golpeando y sigue golpeando. Claro, cuando termina la guerra es que se rompe el dique y se lanza. Es lo que estamos viviendo, es lo que nos toca vivir a nosotros desde hace 25 años. Fue cuando usted vuelve de Europa en 1941 que le expone sus reflexiones a los oficiales del ejército, ¿no es cierto? Cuando yo llego allá, después de haber estado todo eso, claro, vi esas conferencias secretas que damos siempre nosotros los militares. Todo el mundo lo sabe, pero son cosas secretas. Claro, yo ya iba con otra verdad que la que se tenía allí. Había aquí bebido en la fuente. Yo puse la verdad. El ministro de Guerra, que era un hombre muy evolucionado y muy inteligente, se dio cuenta enseguida, me dijo que toda la razón del mundo, pero los otros, los cavernarios generales que había del régimen,
reaccionario que el país arrastró siempre, producto de un sector seleccionado para hacer un ejército, una guardia pretoriana, y sus generales, claro, dijeron que era comunista, yo lo menos que dijeron. Entonces el ministro me mandó un poco afuera para que se olvidaran de esas cosas. Así fui a parar de director del Centro de Instrucción de Montaña en Mendoza. Claro, allí pasé 8 meses. Después me nombraron en la dirección de la inspección de tropas de montaña. Cuando volví, se me presentaron 8 o 10 coroneles jóvenes. Muchos de ellos habían sido alumnos míos en la escuela de guerra. Se me presentaron y me dijeron, vea, nosotros vamos a escuchar su conferencia y estamos totalmente de acuerdo con usted. Pero no hemos perdido el tiempo. Nosotros nos organizamos en el ejército una fuerza con la cual podemos tomar el poder en 24 horas. Es el famoso DOU. El DOU, sí. Y efectivamente, dice, nosotros estamos dispuestos porque era el momento en que se estaba ahí nuevamente por elegir a Patrón Costa, es decir, por un nuevo fraude patriótico, dicen que hacían los conservadores en nuestro país. Bueno, a mí me dieron un susto de la mano, porque ustedes como vienen encadenándose las cosas, no soy yo, es más bien el destino, diremos así. Bueno, cuando me dicen a mí eso, le digo, muchachos, espérense, esto de tomar el gobierno es una cosa demasiado seria, con esto no se puede jugar. Tomar el gobierno para fracasar es mejor no tomarlo, ¿no? Si se toma el gobierno ha de ser para algo. ¿Qué han pensado ustedes? Y bueno, eso que usted dice, bueno, los muchachos entusiastas y todas esas cosas, pero claro que en un proceso de esta naturaleza no tienen una orientación bien definida, porque allá también había que hacer las cosas continuas, no era Europa aquello. En Europa yo hubiera sabido cómo había que hacerlo yo de inmediato, pero allá había que hacerlo continuo porque son 10 años de distancia en el tiempo. Claro. Lo que se produce acá llega allá 10 años después para realizarse. Bueno, le dije, déjenme pensar, le pido un plazo, 10 días me dan. Dice, porque nosotros tomamos el gobierno y usted hace la parte política preparatoria, nosotros hacemos administración para que el país no se perjudique. Dije, bueno, con todo déjenme pensar, yo después le doy el ok, como dicen los yanquis, bueno, será porque yo estoy persuadido de poder hacer una obra, si no es lo que logramos. Muy bien, me dieron los 10 días, lo primero que hice fue llamar a Patrón Costa. Patrón Costa era amigo, y además yo tenía algunos amigos comunes como él, como Adrián Escobar y todo, entonces me invité a que pasaran por casa un día y se fueron a casa y estuvieron 5 horas hablando conmigo. Patrón Costa es un hombre inteligente, capaz, nada tonto, de cualquier cosa puede tener, pero de tonto nada. Cuando yo le hablé durante un rato largo sobre cómo venía en el mundo la evolución y qué era lo que iba a ser el futuro, el hombre enseguida se dio cuenta y penetró fácilmente en eso. Bueno, así, yo le dije, vea, no acepte la candidatura, porque si aceptar la candidatura usted no va a llegar a la elección, o si llega a la elección peor, que lo van a sacar después. Esto es un asunto que ya está decidido. El hombre tan convencido quedó después de hablar conmigo que me daba la impresión de que quería acompañarme, ¿sabes? Claro, él no podía, pero algunos amigos de él sí, don Ramón Cárcano, por ejemplo, que Trabajo y Previsión se mandaba unos speeches más incendiarios que los míos. Y don Joaquín Anchorena también trabajaba con nosotros en Trabajo y Previsión, eran hombres amigos de él, que habían conversado conmigo. Bueno, casi toda el ala juvenil del Partido Conservador estuvo totalmente de acuerdo conmigo. Cuando yo vi eso dije, bueno, es cierto que son los duros, son flexibles como para entrar en una cosa de estas. Bueno, vamos a ver los demás, llamé a los radicales, de los radicales se presentaron la Junta Renovadora, que era la juventud radical también, los viejos carcamanes de la política no se interesaron en el asunto como pasó después y como seguirá pasando, están en otra época ellos, pero la juventud vino toda con nosotros. Claro, cuando yo vi eso llamé a los socialistas,
Yo hablé con el doctor Enrique Dickmann, un hombre extraordinario, para mí extraordinario también. Cuando yo terminé de hablar con él, dije, bueno, si hace casi ya un siglo que nosotros estamos hablando de estas cosas y no hemos hecho nada. Que proponga hacer esto, claro que nosotros lo vamos a acompañar. Bueno, cuando yo vi esto, lo llamé a los muchachos y les dije, bueno, me parece que se puede hacer algo. Bueno, entonces cuando usted ya estaba listo, ¿cómo pensaba que podía prepararse la revolución? La revolución implica dos hechos, sin los cuales ninguna revolución puede realizarse. El primero es la preparación humana y el segundo la preparación técnica. La preparación humana la hace un hombre realizador y 100.000 predicadores. Esa es la preparación humana de la revolución. Lo otro, hay que formar un organismo de estudio, primero de concepción de la revolución, para fijar los grandes puntos ideológicos y políticos de la revolución, y después preparar una planificación total para la realización. Estos dos trabajos tienen que realizarlo alguien. Entonces, se estuvieron de acuerdo y nosotros tomamos el gobierno, y tomando el gobierno nos eligieron 3 generales, por una cuestión de deformación profesional que tenemos nosotros, queremos llevar siempre un general al frente. Eligieron 3, que eran cabeceadores, más o menos, buena gente. A medida que fueron fracasando, lo fueron sacando y dejándolo. Así llegó a quedar el general Farrell al frente de eso. Cuando Farrell lo nombraron y la ministra de Guerra quedó jefa de los ministerios. Entonces me obligaron a mí, me dijeron, no, esto no se lo podemos entregar a cualquiera del ejército, ¿no? Me nombraron ministro a mí. Yo exigí que simultáneamente con ellos me nombraran presidente del Departamento Nacional del Trabajo. Era un organismo oscuro y trascendente que funcionaba ya olvidado y nadie se acordaba de él. Pero claro, ese era el punto de apoyo y la palanca que yo necesitaba para levantar, es decir, la preparación humana de la revolución. Yo lo convertí enseguida en Secretaría de Trabajo, lo instalé en el antiguo Consejo Deliberante y comencé el trabajo de la preparación humana. Como digo, empezamos a realizar. Yo, por una cuestión casi de recuerdo infantil, ¿sabe? Lo primero que hice fue el Estatuto del Peón, porque yo he nacido en una estancia, me he criado en la estancia de mi padre, primero en Lobo, después en la Patagonia, de manera que los primeros que reivindiqué fueron los peones, pobrecitas, que yo sabía la vida que pasaban y lo que vivía esa gente, ¿no? Bueno, desde allí empecé a realizar y a la vez a formar predicadores. Llegaban 10.000, les hablaba, llegaban 1.000 igual, llegaban 3 igual, yo les hablaba. Eso fue una cosa que fue penetrando. Cuando acordé, el país entero estaba movilizado a base de predicadores, cada uno en los estamentos en que podíamos entrar. En una prédica de esta naturaleza no se entra de golpe en todos los estamentos de una comunidad. Hay que buscar los elementos que penetran. Claro que lo más fácil para mí era la parte sindical, que estaba tan abandonada y tan dejada de la mano de Dios, de cerrar las asociaciones ilícitas, los sindicatos, etc. Que fue más fácil penetrar, pero así mismo fuimos penetrando en todas las otras partes, en forma amplia o reducida, pero siempre. Cuando esos 100.000 o ese millón de predicadores se extendieron por todo el país, indudablemente eso tuvo su efecto. Cuando yo creí oportuno, llamé a los que estaban manejando toda la dirección de la predicación. Dije, bueno, ahora vamos a ver si es cierto, si lo que hemos hecho a los 6 meses más o menos de trabajo y previsión, si ha tenido efecto. Háganme ustedes una concentración aquí en el monumento del viejito Centeña y Diagonal y Florida, y si ustedes me reúnen 100.000 personas, no hay más claro, los reunieron 350.000. Cuando yo vi eso, ya empezaron a gritar al presidente, y yo me asusté más, porque yo estaba realizando este trabajo para otros. Yo aspiraba a ser, digamos así, el Lenin de esta revolución, nada más. No tenía otra aspiración. Bueno, imagínense ustedes el trabajito que teníamos allí.
Cuando yo vi eso, le dije a los muchachos, bueno, ahora yo estoy convencido de que esto entra, sigan ustedes con este trabajo. Yo creé entonces el Consejo Nacional de Posguerra. Fue un largo trabajo y conocí las grandes cabezas que en ese momento habían, es decir, cabezas útiles, porque cabezas hay muchas, capaces, pero inútiles. Lo que se necesita para estas cosas son cabezas útiles. Así lo conocí yo a Miguel Miranda, el primer día que lo conocí a Miguel Miranda, que fue indudablemente un hombre extraordinario. Casi terminamos a chillazo la discusión, ¿no? Que él era caliente y yo también, bueno, pero yo me di cuenta que era un hombre que valía mucho. Entonces después de la discusión lo llamé y le dije, joder, vamos a tomar un cafecito y empezamos a charlar, yo lo necesito a usted. Pero enseguida, porque era un hombre inteligente, de buena voluntad y capaz sobre todo. Bueno, así fui eligiendo. Me quedé más o menos de los 100, me habré quedado con 50, con la mitad. Y con ello empezamos a estudiar todo el problema, digamos así, ideológico. Entonces, primero que teníamos que hacer es estudiar, digamos así, cómo estaba el país, ¿no? O para establecer un plan, hay que establecer los objetivos, cómo está el país y después establecer los caminos que conducen a la situación en que se está, a la que se quiere estar. Entonces, en realidad el plan, como decir, es la parte práctica de cualquier plan. Bueno, hicimos el estudio estadístico y en eso yo lo nombré secretario al doctor Figueroa. El doctor Figueroa es el mejor estadístico que en el país, no tengo yo la menor duda. Él hizo un estudio estadístico y cuando terminó me dijo, vea, esto es todo mentira. Como generalmente pasa con las estadísticas. Cuando nos dimos cuenta de eso, hubo que hacer y reemplazar esa estadística técnica digamos, ideal por una estadística empírica, pero real. Se hicieron 15.000 encuestas. Se hicieron estudios monográficos fijando los grandes objetivos en cada una de las grandes líneas de la actividad nacional, tanto en el orden, es decir, en todos los órdenes. Bueno, cuando tuvimos eso ya teníamos un plan. Ahora, la obra de arte no es concebir un plan, la obra de arte es realizarlo. Entonces, formamos para cada uno de los grandes compartimentos de ese plan, formamos un equipo de ejecución, con muchachos jóvenes, capaces, honestos. Cuando estuvo hecho, terminado el estudio y la planificación, etcétera, allí llamé a los militares y les dije hay que llamar a elecciones, que yo no quería llamar a elecciones, porque no se podía jugar la revolución a cargo de una revolución, que podía una elección que podíamos perder. Y dije, bueno, nosotros hemos dicho al pueblo qué es lo que queremos. La Unión Democrática le ha dicho a su vez lo que quieren ellos, que el pueblo decida quién es el que quiere, que nosotros o que ellos. Si nos eligen a nosotros, ya sabes, llevamos un mandato implícito para cumplir lo que la revolución viene proclamando. Si, en cambio, eligen a la Unión Democrática, ya es pueblo. El primer derecho a ahorcarse y elegir el árbol en que se ha de ahorcar. Nos peleamos, yo renuncié, me fui. Cuando yo me fui, empezó a moverse el piso, era lógico. Para mí eso era una demostración más de que el asunto estaba listo. Y el 17 de octubre fue ya para mí una demostración de que no podíamos perder una elección en el país. Y entonces, el 17 de octubre digo yo, gracias. Llego yo a la casa de gobierno y encuentro con Farrell allí, y Farrell me dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo digo? Pero llaman a elecciones, ¿hasta cuándo se quiere quedar ustedes? Me digo, yo decide llamar a elecciones, llamaré ya, bueno, ya ganamos. ¿Usted puede contar en qué circunstancias conoció a Eva Perón? Bueno, yo la conocí a ella cuando el terremoto de San Juan. Ella concurrió con una gran cantidad de artistas que fueron para hacer una colecta. Usted se acuerda que movilizamos desde Trabajo y Previsión una ayuda directa para prestar una ayuda directa a la población de San Juan, 8.000 muertos había. Bueno, yo desde el Ministerio de Guerra, porque estaba también en el Ministerio de decir, era jefe de secretaría, es decir, subsecretario de Guerra era. Bueno, movilicé todo lo que pude para eso. Enseguida tomamos, del ejército mandamos carpas, mantas, todo eso para toda esa pobre gente que había quedado a la miseria, ¿no? Y el trabajo
Trabajo y Previsión inicié una gran colecta para ayudar a estas familias que habían quedado en la indigencia, la mayor parte de la gente pobre, casi toda. En eso hice un llamado a todos los artistas para que saliesen con una cantidad de la colecta por las calles. Entre los numerosos artistas que llegaron, yo también era. Claro, usted sabe, los artistas con su modalidad y su mentalidad diferente a todos los demás, estuvieron allí muy entusiastas, fueron todos, eso es una cosa, claro, se trataba de una cuestión de solidaridad nacional, no ya en una desgracia como la de San Juan. Pero entre los que fueron allí me ayudaron a organizar, entre los que quedaron para organizar, quedó esta chica. A mí me llamó enormemente la atención, porque por su inteligencia y su sensibilidad, ¿no? Era una mujer de una gran sensibilidad. Entonces me llamó la atención, quedó ahí, y ella empezó a ocuparse ya directamente de la organización, de todo ese problema. Entonces, bueno, yo le empecé a dar manija para que se diese a hacer. Bueno, así se quedó el Trabajo y Previsión. Cuando terminó todo este trabajo, yo le dije, vaya hija, usted trabajará por allá. Sí, yo trabajo en televisión, en radio era en esa época, en el radio de Yankelevich estaba ahí, Radio El Mundo. Radio Belgrano y Radio El Mundo también trabajaban los dos. Tenía una compañía de esto que transmiten, ¿no? De radioteatro, de rascas, como decía ella, de rascas. Nosotros no somos artistas, somos rascas. Bueno, pero claro, yo vi que era una mujer tan útil que le pedí que se quedara a trabajar, y se quedó a trabajar no con sueldo ni nada, se quedó a trabajar en Trabajo y Previsión, le dimos una oficinita, y ella preparó y organizó toda esa cuestión de ayuda a San Juan. Yo ya vi que era una mujer que tenía condiciones excepcionales para eso, ¿no? Porque ella se fue a San Juan por su cuenta, con un avión se fue a San Juan, entre los aviones de médicos que salía ella volvía y traía la impresión real de lo que estaba pasando allí, cómo era la forma de poder ayudar. En fin, una cosa excepcional aún para entre los hombres que yo tenía, ¿no? Es una de las cosas que yo he tenido siempre en cuenta durante todas las cosas que he hecho en mi vida, ¿no? El poder utilizar a la gente que verdaderamente es utilizable y vale. Ya entonces ella embaló en eso, y así como fue apta para lo de San Juan, fue apta para todo lo demás. Ya empezó ella con ella, claro, ya intimamos más también, etcétera. Y ya empezamos a trabajar ya bien unidos, porque ella ya era muy capaz, una mujer extraordinaria. Indudablemente que yo la necesitaba a ella en el sector en que yo veía la debilidad de nuestro sistema social. Viene un tipo y dice, bueno, pero no se puede jubilar porque no ha trabajado, pero es un tipo que se muere de hambre, entonces alguien tiene que arrimar de algo, es un viejo, es un impedido, alguien tiene que dejar que se muera como un perro en la calle. Entonces hay un sector que no se cubre, otro que ha perdido su trabajo y no se defiende bien dentro de la comunidad para encontrarlo. Son todos problemas sociales que no están atendidos por ningún instituto del Estado. Entonces eso yo le encargué a Eva. Y ella hizo la fundación para eso. Se llamó Fundación de Ayuda Social. Ya no era de previsión social, de ayuda social, que cubría todos los riesgos que no cubrían los demás. Por eso tenía los hogares de ancianos, porque no todos los ancianos pueden vivir con una jubilación. Entonces tenían esos hogares para los ancianos y ancianas. Pero los hogares de tránsito, que era gente, familias que quedaban sin trabajo, iban allí, el marido no se alojaba, se alojaba la familia allí. Hasta que el marido encontraba trabajo, la fundación le conseguía el trabajo, le instalaba su casa, le llevaba a su familia y lo dejaba funcionando como una familia con sus problemas resueltos. Los policlínicos de la fundación, porque había mucha gente que se moría sin asistencia médica. ¿Por qué? Porque no todos podían ir a la previsión del Estado porque era insuficiente. Entonces, esos institutos, imagínense, fueron 16 policlínicos. Y grandes policlínicos. Todo eso se cubría ¿con qué? Con lo que daba el hipódromo, es decir, el 50% del hipódromo y el 50%
lotería, de la lotería y de la ruleta, el casino. Es decir, el juego lo convertíamos en una obra social en producto del juego. Y después todos los tontos le llamaba yo, exacto. Bueno, todo eso, de todo eso se encargó él, que lo hacía muy bien y tenía gente muy capacitada con ello. ¿Por qué su hermano Mario no intervino en la acción política del peronismo? Pero él nunca quiso intervenir. Vea, mi hermano cuando llegó, él estaba viviendo en Buenos Aires cuando a mí me dijeron, tenía su campo allá en la Patagonia, pero vivía en Buenos Aires. Bueno, y yo lo llamé y yo le dije, mira hermano, aquí trabajamos todos, vos vas a tener que trabajar en algo también, ¿no? No, dice, no, yo estoy jubilado, ya no. Él tenía más o menos 60 y tantos atrás. Muy amable. Y me dice, yo no, déjame trabajar, vos que te has metido en esto, déjame a mí tranquilo. Bueno, pero yo le insistí. Y entonces dice, bueno, mirá, tengo una cantidad de cosas que me interesan. Pensá vos a ver en qué podés ocuparte, no porque no necesitaba el sueldo, pero sí hacer algo. Algunos lo fueron a ver para ver si quería ser diputado, no quería saber nada con esas cosas. Era un hombre de campo, por otra parte, se iba a pasar toda su vida del campo. Aunque claro, había estudiado y todo, pero después no le gustó la ciudad y se fue para el campo. Y un día me dice, bueno, mirá, dice, vos que me insistís tanto que yo me paso la vida entre los animales. A mí lo que me gusta más son los animales, los que no me gustan son los hombres, me gustan los animales. Yo el único puesto que te aceptaría sería el director del zoológico. Y te aseguro que te lo arreglo el zoológico y te lo dejo. Bueno, yo lo nombré enseguida director del zoológico, que puso a estudiar la cuestión de los animales, y hizo una clasificación, donde separó los felinos de los otros, y empezó a estudiar cada tipo de animal, en sus características, sus cosas. Yo no sé qué pasó, pero los animales estaban maravillosamente bien, empezaban a parir hasta los leones y los tigres tuvieron hijos, el hipopótamo jamás habían tenido hijos dentro del zoológico. Pues decían que en cautiverio, no, yo no sé cómo se las arregló. Pero me gustaba porque él entraba a la jaula del gorila, había un gorila negro grandote ahí, pero pues, curioso, nadie entraba allí, ni el Primavera, él entraba a la jaula del gorila, y lo tocaba, y se había hecho amigo del gorila. Yo creo que esas son ya cosas de la persona, Bueno, llegué un día a la canción, pues estaba en su pieza acostado. Era una camita chiquita, así también, otro tipo acostado. Le digo, ¿viste quién es? Era un orangután que se le había llevado a su pieza para cuidarlo, estaba enfermo. Sí, lo tenía, ya lo encontraba acostado en la camita al lado y dice, no lo puedo dejar, porque si lo dejo solo, se escapa y andaba con pulmonía, estaba con penicilina el tipo y estaba así. Pero, pues yo digo, era un hombre así, él no quería saber nada de política, ni nada, él no entendía nada, ni le gustaba. Un hombre del campo.